Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a una nueva clase de teoría. Particularmente en esta clase de teoría vamos a estar abordando y haciendo un desarrollo algebraico y un estudio de lo que es el dipolo eléctrico. Y luego vamos a introducir la ley de Gauss, la cual es una ley muy importante debido a que es una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Entonces, bien, para dar comienzo a esta clase vamos a empezar hablando del dipolo eléctrico. Siempre que hablemos del dipolo eléctrico vamos a estar hablando de un sistema de cargas puntuales, las cuales están constituidas por una carga positiva y una carga negativa, de igual magnitud, y las que están muy próximas una respecto de la otra. Entonces lo que podemos decir es que el campo que se genera en el espacio, ahí que lo denotamos como en un punto genérico P de x, y va a ser la suma de los campos de cada una de las partículas. Entonces vamos a hacer un poco un estudio de cómo queda la expresión de lo que es este dipolo eléctrico. Entonces vamos a estar dando comienzo, vamos a hablar del campo del dipolo eléctrico. Y primeramente lo que tenemos que tener en cuenta es que el campo del dipolo eléctrico es la suma del campo de cada una de las cargas. Esto quiere decir que en cualquier punto del espacio el campo de dipolo va a ser el campo que da la carga más el campo que aporta la carga menos. Como bien vimos nosotros en la diapositiva, vamos a hacer un dibujito de un dipolo teniendo un sistema de referencia. Este va a ser nuestra coordenada X, esta va a ser nuestra coordenada Y. El dipolo va a ser tal que vamos a tener una carguita negativa, una carguita positiva, y vamos a decir que el campo en un punto P, XY, es la suma de los campos de cada una de estas partículas. Entonces, este punto P, como siempre, lo vamos a caracterizar con una distancia R a nuestro sistema de coordenadas. La posición de la partícula menos va a estar aquí, la cual la podemos genéricamente poner menos A, ¿sí? La partícula A va a ser la misma distancia a nuestro sistema de referencia, la cual la vamos a considerar A. Entonces, la distancia de la partícula menos al punto P, como dice en la filmina, la podemos denotar como R menos A, que nos queda R más A, y la distancia de la partícula más la denotamos como R menos A. Bien, entonces, como el campo es la suma de cada una de los campos de cada una de las partículas, el campo que me genera la partícula positiva, Q, esto es menos Q, va a ser Q sobre 4pi epsilon 0. Y como la dirección es esta, R menos A, vamos a poner que es el vector R menos A sobre el módulo al cubo de R menos A, como ya hemos visto varias veces. Y luego ponemos menos, por el menos de la partícula, como es la misma intensidad, ya sacamos factor común, este Q es igual, lo que pasa es que tiene un signo menos, y para la carga menos va a ser R más A sobre el módulo de R al cubo de R más A. De esta manera nosotros ya tendríamos de una forma muy genérica, sin explicitar quién es R, sin explicitar quién es A, tendríamos la expresión de lo que es el campo de un dipolo eléctrico.
si yo me baso en este sistema de coordenadas que he puesto aquí, yo podría decir que R es igual a X en Y más Y en J, porque estoy denotando este punto que está aquí, que R más prima, que es la posición donde se encuentra la partícula positiva Q, va a ser A en I más 0 en J, y que R primado de la negativa va a ser menos A en I más 0 en J. De tal manera que si yo hiciera R menos R prima, R menos R menos prima, nos quedaría X más A en I más Y en J, de tal manera que el módulo de R menos R prima menos sería igual a este al cuadrado más este al cuadrado de raíz, con lo cual es X más A al cuadrado más Y cuadrado raíz. Luego, cuando quiero hacer la misma relación para R menos R más primado, nos quedaría este menos este, por lo tanto nos queda X menos A en Y más Y en J, tal que el módulo de R menos R más primado va a ser X menos A al cuadrado más Y al cuadrado raíz. Teniendo esta información y teniendo esta información, yo podría venir aquí y podría a este sistema de referencia, poniendo aquí el X, poniendo aquí el Y, nos quedaría que el campo del dipolo es igual a Q sobre 4pi epsilon 0, R menos A, que sería como R menos R más primado, entonces nos queda X menos A en Y más Y en J sobre el módulo de esto al cubo, que es X menos A al cuadrado más Y al cuadrado a la 3 medios, menos R más A, que sería R menos primado, entonces nos queda X más A en Y más Y en J sobre el módulo de X más A al cuadrado más Y al cuadrado a la 3 medios. Aquí lo único que hicimos es definir el campo de cada una de las partículas puntuales y lo escribimos desde este sistema de coordenadas, que es lo que ustedes tienen en la filmina. En principio, nosotros podríamos ya trabajar con este campo. Esto estaría bien. Sería válido tanto para puntos de cercanía como de lejanía. Sería válido para todos los puntos. Definimos la posición de la partícula más, la posición de la partícula menos, el valor de la intensidad de cada una de sus cargas y tendríamos el campo eléctrico para cualquiera de los puntos porque lo esquematizamos en un punto genérico. Entonces, a partir de esta expresión, ¿podríamos decir cómo es el campo? ¿Nos da una idea de cómo son las líneas de fuerza de este campo mediante esta expresión? Nosotros la clase pasada vimos cómo eran, mediante las líneas de Faraday, el campo de un dipolo eléctrico. Entonces, mediante esta expresión, ¿podríamos obtener esa información? ¿Nos resultaría sencillo hacerlo? Si bien esta expresión es correcta y es válida para todos los puntos del espacio, muchas veces es difícil lograr visualizar el campo que nos está brindando esta información. Entonces lo que vamos a hacer es seguir trabajando un poquito más y seguir estudiando un poquito más en detalle el dipolo eléctrico. Entonces vamos a mirar nuevamente solo a la hoja. Y lo que vamos a hacer es volver
a escribir genéricamente la expresión que teníamos arriba. O sea, nosotros llegamos a que el campo del dipolo lo podíamos escribir como Q sobre 4pi epsilon 0 R menos A sobre el módulo de R menos A al cubo menos R más A sobre el módulo de R más A al cubo. Esto que está aquí lo vamos a trabajar un poquito. Vamos a decir que R menos A a la menos 3, porque está en el denominador, lo que vamos a decir es, como es el módulo de ese vector, básicamente es hacer la raíz cuadrada del módulo del cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo es hacer un planteo binario de Newton. O sea, vamos a hacer esto, que el módulo de esto va a ser el primer elemento al cuadrado menos 2 veces R por A menos A al cuadrado, y todo esto a la menos 3 medios. O sea, elevo la componente al cuadrado, y hacer esto al cuadrado sería el cuadrado del primero menos 2 veces. Esto es hacer el binomio de Newton. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo el dipolo lo estoy mirando desde muy lejos, esto quiere decir, voy a estudiar el dipolo desde muy lejos, pero primeramente lo que voy a hacer es sacar factor común este elemento. O sea, que nos queda que el módulo de R al cuadrado lo saco factor común, nos queda 1 menos 2 veces R por A sobre el módulo de R al cuadrado menos A al cuadrado sobre el módulo de R al cuadrado, y todo esto, si quieren, a la menos 3 medios, que si lo vuelvo a escribir nos queda esto aquí, nos va a quedar R a la menos 3 por 1 menos 2 veces R por A sobre el módulo de R al cuadrado menos A al cuadrado por el módulo de R al cuadrado a la menos 3 medios. Si nosotros ahora lo que hacemos es un estudio asintótico del dipolo, eso quiere decir que lo vamos a estudiar para R mucho mayores a A. Esto nos quiere decir, o sea, si quieren le ponemos vector, vector, que el vector A sobre el módulo de R o el vector R va a ser mucho menor a 1, que sería pasar esto aquí y aquí aparecería un 1, sería mucho menor a 1. Por lo tanto, los términos que van como A al cuadrado sobre el módulo al cuadrado de R va a ser muchísimo menor a 1, y los vamos a poder despreciar. Entonces, en esta expresión que nos quedó aquí, este lo vamos a despreciar. Y esto que está aquí, como tenemos dos R's de A por R al cuadrado, es muy chiquito porque está multiplicando A por R sobre el módulo de R, que es lo que decimos aquí. Entonces, esto que está aquí es muy chiquito. Muy chiquito. Por lo que aquí estaríamos teniendo básicamente un 1 y le estamos restando una expresión que es muy pequeñita. Si lo volvemos a reescribir, vamos a tener 1 menos 2R por A sobre el módulo de R al cuadrado. Y esto es algo que es muy chiquito restándole a 1. De esta manera, lo que vamos a hacer ahora, lo que podemos hacer es pensar en Taylor, en un desarrollo de Taylor.
Si nosotros tenemos una expresión que es como 1 menos x, todo eso elevado a la menos 3 medios, siendo x muy chiquito, eso lo puedo aproximar como 1 más 3 medios de x. Estoy haciendo una expansión de Taylor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es esto que está aquí y esto que está aquí, que es 1 menos 2r por a sobre el módulo de r al cuadrado, todo esto elevado a la menos 3 medios, lo podemos aproximar como 1 más 3 medios, y x sería esto, de 2r por a sobre el módulo de r al cuadrado. Entonces aquí este 2 se va con este 2. Y por lo tanto, nos queda que r menos a la menos 3, que era de nosotros habíamos partido, nos queda que es proporcional al módulo de r a la menos 3 por 1 más, aquí se van los dos, nos queda 3r por a sobre el módulo de r al cuadrado. Si yo reescribo esto, esto es igual a 1 sobre el módulo de r al cubo, porque es como pasar dividir, o sea, si esto lo reescribo en el denominador con positivo, más 3r por a sobre el módulo de r a la quinta. Por lo que, si reescribimos ahora, entonces, por un lado, r menos a por el módulo de r menos a al cubo, esto sería proporcional, porque lo estamos viendo en asintótico, eso quiere decir que r tiende a ser muy grande. Esto sería r menos a por todo esto que está aquí, o sea, por 1 sobre el módulo de r al cubo más 3r por a sobre el módulo de r a la quinta. Entonces, cuando hago la distributiva me va a quedar r por r al cubo más 3 por r por a por r sobre r a la quinta menos a por el módulo de r al cubo menos 3r por a al cuadrado sobre módulo de r a la quinta. Y de la misma manera puedo trabajar con el otro término que todavía no lo involucré, que es r más a sobre el módulo de r más a al cubo. La única diferencia sería que en vez de tener 1 menos x a la 3 medios, en este caso estaríamos teniendo 1 más x a la 3 medios, y esto sería proporcional a 1 menos 3 medios de x. Entonces, como nos aparecería un menos, aquí nos aparecería un menos, nos quedaría que esto es proporcional a r más a por 1 sobre el módulo de r al cubo, perdón, menos, ahí, que se lo dije, puse más, menos 3r por a sobre el módulo de r a la quinta. Cuando hago el desarrollo nuevo nos queda r sobre el módulo de r al cubo esto viene así, menos 3 por r por a
por R sobre el módulo de R a la quinta más A sobre el módulo de R al cubo menos 3 por R por A al cuadrado sobre el módulo de R a la quinta. Pero luego lo que nosotros hacemos es esto menos esto, porque esto es lo que acompañaba al signo positivo de la carga del dipolo y esto al signo negativo. Entonces, como esto en realidad tenía un menos, aquí vendría un menos, entonces este quedaría con menos, este se convertiría al más, este se convertiría al menos y este se convertiría en más. Cuando hacemos la suma, o la resta si quisiéramos, pero como ya le pusimos el menos, ahora es la suma, nos queda que este término se cancela con este y que este término se cancela con este. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el campo en R, va a ser proporcional, porque estamos viendo lo asintótico, a Q sobre 4pi epsilon 0 y como fíjense que esto lo sumo aquí y esto me equivoqué, no resto, no se cancela esto, se cancela este, ahí está. Entonces sumo este con este y este con este, nos queda 2 veces de 3R por A por R sobre el módulo a la quinta menos A por el módulo de R al cubo. Pero lo que vamos a hacer ahora, es definir el momento dipolar eléctrico, que básicamente está denotado ahí con P, va de la partícula menos a la partícula más y vale Q. Tengan en cuenta que el dipolo eléctrico, no importa cuál sea Q, si un Q, 2Q, 5Q, pero cada una de las cargas tiene esa misma intensidad de Q, o sea que sería Q por L y llamamos L a la distancia entre cada una de las partículas que constituyen el dipolo. En este caso sería 2 veces A. Entonces, en este caso, P nos quedaría 2Q por A, ¿sí? Entonces, cuando volvemos a la hoja, fíjense que aquí tenemos, esto lo podemos escribir ahora sí con el igual, vamos a poner 1 sobre 4pi epsilon 0, abrimos el corchete y nos va a quedar 3 por R, y como pongo Q, 2 y A, nos va a quedar 2Q por A por R sobre el módulo de R a la quinta menos 2Q por A sobre el módulo de R al cubo. Como bien dijimos, lo voy a poner con verde porque en la filmina lo estoy poniendo con verde. Esto que está aquí y esto que está aquí es lo que nosotros definimos como el momento dipolar eléctrico. Entonces, en definitiva, que es lo que les aparece en la filmina, el campo en el punto R es aproximado, eso quiere decir para cuando R es mucho mayor a A, comportamiento asintótico. Pero como decimos que la distancia entre las partículas es muy chiquita, no me tengo que ir muy lejos para poder pensar en el comportamiento del dipolo de esta manera. Nos va a quedar escrito como 1 sobre 4pi epsilon 0, 3 veces de R por P por R sobre el módulo a la quinta, menos P por el módulo al cubo.
Y esta es una expresión, sí, que van a ver en muchos libros, que quizás tampoco nos esté dando en primera instancia tanta información sobre el dipolo, pero sí nos está dando una idea que no es menor. Fíjense, este término que está aquí decae como R, o sea, como 1 sobre la distancia al cubo. Y este término que está aquí, en realidad decae como 1 sobre la distancia a la quinta. Pero, como yo aquí tengo P, y aquí tengo, perdón, tengo R, y aquí tengo R, en realidad yo aquí tengo metros a la quinta, también decae como 1 sobre la distancia al cubo. Entonces, nosotros, primeramente, si miramos el dipolo eléctrico, vemos que es un sistema neutro. Esto quiere decir que está constituido por una carga negativa, una carga positiva, misma intensidad de carga, o sea que visto desde muy lejos, este es un ente neutro. Nosotros ya sabemos cómo es el campo de una partícula negativa, sabemos que es proporcional a la intensidad de su carga, sabemos que es inversamente proporcional a la distancia del cuadrado y que si es negativa las líneas de campo son entrantes y exactamente similar sería si es positiva, lo único que las líneas de campo son salientes. Ahora, si yo tengo un ente neutro, como es un dipolo, ¿yo puedo decir que desde muy lejos no voy a tener campo? ¿No hay campo? ¿Luce como si el campo fuese cero? Bien, entonces esta expresión que nos está dando aquí, del dipolo, lo que nos está diciendo es que visto desde lejos, el campo como decae con la distancia también, cuando yo me vaya a una distancia muy grande, el campo tiende a cero. Y a diferencia de lo que sería con Coulomb, con una partícula cargada sola, lo que estamos viendo es que en vez de caer proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado, en este caso el campo decae como 1 sobre la distancia al cubo, es su forma funcional. Por lo que hay campo, es distinto de cero, aunque lo está generando un ente neutro en principio, pero el campo decae más rápidamente. Y lo que es importante es este comportamiento de que los entes neutros pueden ser un sistema bien sencillo como una carga positiva o una carga negativa, decaen como 1 sobre la distancia al cubo. O, digamos, lo que quería decir era, puede ser que no sea una partícula cargada, puede ser objetos cargados con igual carga, positivo o negativo, y lo que vamos a ver es que cuando el comportamiento es como algo que decae proporcionalmente como 1 a la distancia al cubo, para un ente neutro, como es el caso del dipolo, siempre que decaiga como 1 sobre la distancia al cubo, estamos describiendo el comportamiento de un ente neutro. Es como si fuese la huella dactilar. Podría ser 2 partículas, podrían ser 4 partículas, 2 positivas, 2 negativas y así. Siempre que tengamos un ente neutro, vamos a tener que el campo decae como 1 sobre la distancia al cubo. Bien, lo que tiene que quedar bien en claro y por qué hacemos un desarrollo exhaustivo de cuál es el comportamiento del dipolo eléctrico. Digamos que el dipolo eléctrico es la piedra angular en el estudio de cómo se comporta el campo eléctrico dentro de la materia. Entonces, si nosotros tenemos esta base bien estudiada, luego vamos a poder decir cómo se comporta el campo eléctrico no solo en el vacío, que es como lo estamos estudiando en este momento, sino también más adelante vamos a poder esquematizar cómo es el campo eléctrico dentro de la materia. Sería como el ladrillo, la base fundamental, el comportamiento del dipolo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir estudiando el dipolo. Acá lo que tenemos es un
una expresión ya cuando es asíntota, entonces tenemos que el punto en observación es muy lejano. Y lo que vamos a hacer ahora, en vez de escribirlo en coordenadas cartesianas o en coordenadas genéricas, porque nosotros pusimos r menos a, no lo habíamos descrito en coordenadas cartesianas, lo habíamos dejado genérico, lo vamos a especificar en cómo sería en coordenadas polares. En coordenadas polares lo que vamos a hacer es ubicar, como ya hemos hecho, en el medio del dipolo. Vamos a poner que de ahí está la coordenada sub r, de ahí sale la distancia radial, que era lo que habíamos definido, y tenemos la posición vectorial E sub r, y eso nos termina definiendo al tita creciente, quien sería el E sub tita. Entonces, lo que vamos a reescribir en términos de la expresión que ya tenemos del dipolo visto a distancias muy grandes, ahí se puede observar que visto desde lejos R es muy parecido a R más A y sería también muy parecido a R menos A si estuviese representado. Entonces, fíjense, en la expresión que nosotros teníamos ya obtenida en el desarrollo anterior, debíamos definir P y R. Entonces, si lo escribimos en coordenadas polares, R, el vector R sería Rn sub R, y el vector P, que es el momento dipolar eléctrico, dijimos que iba de menos a más, entonces es el vectorcito que tenemos abajo. Si lo movemos a la parte superior, para ver cómo quedaría representado en E sub R y en E sub tita, vemos que el vector P es el módulo P coseno de tita en E sub R y el módulo P seno de tita en menos E sub tita. Por lo tanto, nos queda menos P seno de tita en E sub tita. Si nosotros reemplazamos esas dos expresiones de R y P en lo ya obtenido previamente, nos quedaría que 3R por P, entonces nos quedaría que del vector P solamente sobrevive el E sub R, porque E sub R producto escalar E sub tita se hace 0. Eso nos estaría dando el primer término de la expresión que tenemos ahí entre corchetes. Luego, por R de nuevo, entonces nos queda 3R cuadrado P coseno de tita en E sub R sobre R a la quinta. Luego, cuando hacemos P sobre el módulo de R al cubo, como es menos P, nos va a aparecer menos P coseno de tita en E sub R más P seno de tita en E sub tita, y ambas de esas expresiones sobre R al cubo. Entonces, si acomodamos lo que va en E sub R por un lado y lo que va en E sub tita por el otro, lo que hacemos es tener la expresión ahora más compacta de lo que sería el dipolo eléctrico escrito en coordenadas polares. Esta expresión, que es la asintótica en coordenadas polares, sí es un poco más fácil de interpretar. Vamos a ir a la hoja y vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, lo voy a poner porque acabo de sacar el PowerPoint, es que llegamos a que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, abro corchetes si quieren, y nos queda 2p coseno de tita en E sub R sobre R al cubo menos p seno de tita en E sub tita sobre R al cubo. Fíjense que lo primero que vemos es que ambos términos decaen como la distancia al cubo, que era lo que habíamos dicho. Nosotros ya vimos la clase pasada, lo vamos a volver a hacer rapidito, cómo es más o menos el comportamiento de un dipolo. Primeramente tenemos que este sería el momento dipolar eléctrico, va a ir así, va a ir de menos a más, el campo iría al revés, este es menos, este es más, y las líneas de campo estaban haciendo esto. ¿Se acuerdan? Siempre van de más a menos. Y lo mismo aquí abajo, así, así y así, de más a menos.
y aquí lo que estarían haciendo es salir, y aquí lo que estarían haciendo es entrar. Bien, entonces un poco nosotros lo que hicimos es parar el sistema de referencia en el medio, ¿no? Poniendo un R y poniendo un θ. Si de la expresión de campo que tenemos aquí, el primer ejemplo que digo es, bueno, θ es igual a 0, para ver cómo nos queda el campo aquí, esto sería E, para cualquier R y θ igual a 0, nos queda que el seno de θ igual a 0 es 0, entonces, y el coseno de θ es igual a 1, nos va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0, 2p sobre r al cubo, después tendríamos que ver cuál es la distancia, n sub r. Y nos queda que toda la componente es radial, es decir, que si yo me estoy moviendo en θ igual a 0, que es desde aquí en adelante, fíjense que el campo me dice que va n sub r. ¿Está bien eso? Sí. Otro ejemplo, podríamos poner θ a 180 y vendría para acá, nos daría lo mismo pero con negativo, entonces estaríamos en este caso, que sería entrante, estaría bien también. Otra situación sería, otro ejemplo, vamos a poner acá, ejemplo, θ igual a pi sobre 2, que sería el caso totalmente opuesto. Entonces nos queda R, θ igual a pi sobre 2, entonces el campo aquí nos va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0, esta componente se hace 0 y esta es la única que sobrevive, nos queda p sobre r al cubo n sub θ. Entonces si yo miro en θ sobre 2, que sería mirar el campo en esta dirección, fíjense que justo en el medio siempre el campo apunta aquí, cualquiera sea la distancia, ¿no? Las distancias que yo iría poniendo sería cada una de estas. ¿Tiene componente radial? No, porque radial en esta dirección sería así, no tiene en absoluto, son siempre n sub θ. Entonces esta expresión del dipolo eléctrico asintótico nos da una idea bastante más representativa de cómo sería el comportamiento de las líneas de campo en un dipolo. Vamos ahora a cambiar un poquito de tema, vamos a introducir el concepto de flujo con el fin de poder introducir la ley de Gauss. Cuando nosotros estamos hablando del flujo de un campo vectorial, lo que estamos haciendo es intentar tener una idea de cuántas líneas de campo están atravesando una superficie, cierta superficie que queremos estudiar. Matemáticamente eso lo parametrizamos con la integral del campo vectorial, en este caso el campo E, por el diferencial de área. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos el caso más sencillo, en donde tenemos un campo vectorial uniforme, vemos que el flujo termina siendo E por E. ¿Y por qué podemos decir eso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o lo primero que tengo que identificar, es que hay dos cuestiones bien importantes. Por un lado el campo E, y por otro lado el diferencial de superficie. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el flujo. Primeramente el flujo va a ser la integral del campo. Yo voy a usar diferencial de superficie. En las placas dice diferencial de área, pero es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos un área así, lo que primero tengo que identificar es el campo E, como ya dije, y luego el diferencial de área, que es un diferencial vector o diferencial de superficie. Entonces, para identificar el diferencial de superficie, lo que voy a hacer es agarrar una baldosa de la superficie, o del área, como tenía ahí, del área A, y lo que voy a hacer es representar esta baldosa con la normal, tal que el diferencial de superficie
que está descrito por esta baldosa es diferencial de superficie escalar por la dirección normal. Nos permite definir este diferencial versoriado, que va a ser el diferencial de superficie, que ya lo hemos visto de forma escalar, en la dirección normal. Particularmente si tenemos el caso más sencillo que estamos teniendo en esa filmina, donde el campo es uniforme, lo que vemos es que la dirección del campo coincide con la dirección que nosotros definimos de normal en la baldosa. Entonces, de aquí podríamos poner que el campo puede ser el módulo E en esta dirección normal. Por lo que cuando yo quiero definir el flujo eléctrico, que va a ser E producto escalar diferencial de superficie, esto va a ser la integral de E en la dirección normal producto escalar de S en la dirección normal. Pero como esta dirección, que yo la llamé genéricamente normal, es la misma, el producto escalar de las normales termina dando 1, por lo que esta integral se convierte en E diferencial S. Como E es uniforme, o sea, es constante en todos los puntos, lo puedo sacar afuera y me termina siendo la integral del diferencial de superficie, y como la integral del diferencial de superficie termina siendo el área, esto no es más ni menos que el flujo de E es igual a E por A, que es lo que le aparecía a ustedes en la placa. Este es el caso más sencillo que podemos tener. Primero que tenemos coordenadas cartesianas y luego que estamos teniendo que el campo es en todos los puntos igual y atraviesa exactamente perpendicular a la hoja. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que ahora el área que queremos ver o censar sobre esa superficie de las líneas que la están atravesando la normal no coincide con la dirección del campo? Ahí hay un detalle que no es para nada menor en la definición del flujo, que aparece en la integral, es que aparece un producto escalar. Entonces, si ahora yo tengo el caso que tuviese la hojita paisada, nuevamente con la baldosa defino la normal, como habíamos hecho antes. Pero supónganse que la dirección del campo no varió, o sea que el campo sigue siendo esto, sigue siendo uniforme y sigue viniendo en esta dirección. ¿Cómo es el flujo? ¿Cómo lo podemos definir el flujo? De nuevo, tenemos que el diferencial de superficie, bueno, lo voy a hacer más largo porque el vector normal tendría módulo 1. ¿Cómo se relacionan ahora cuando no coinciden? Lo que yo puedo observar es que entre la dirección del campo, que es así, y la dirección de la normal, hay un ángulo θ. ¿Ese ángulo θ cambia? No, es un ángulo fijo que si yo me pararía en cualquier baldosa que define este área A, siempre sería ese mismo ángulo θ. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos el producto escalar de dos vectores que llamábamos A y B, y entre ellos había un ángulo θ? Podíamos definir
que el producto escalar de A y B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que los involucra. Básicamente, cuando estamos haciendo eso, es proyectar un vector sobre el otro. Eso no es un dato menor, porque cuando nosotros queremos definir el flujo, vemos que ahora tenemos un ángulo de separación. Nuevamente, el flujo eléctrico va a estar dado por la integral de E, lo voy a poner con un puntito, diferencial de superficie. Este producto escalar es el que nos termina haciendo que cuando nosotros proyectamos lo que termina viendo el área respecto del campo, o el campo respecto del área en realidad, es un área diferente al área A. ¿Por qué digo esto? O sea, ustedes van a tener la integral de E, o sea, esto se va a convertir en el módulo de E por el módulo del diferencial por el coseno de tita. Como nuevamente E y tita son fijos, es un ángulo fijo, esto nos da que el coseno de tita es una constante, es un valor, está dado, no va a variar punto a punto. Entonces E es constante, coseno de tita también, lo podemos sacar ambas contribuciones las podemos sacar afuera de la integral y esto nos queda por la integral del diferencial de superficie. Nuevamente, como es el mismo área A, esto que está aquí nos va a dar el área de la placa. Por lo que vemos que ahora que el flujo es igual a E por A por el coseno de tita. Esta expresión que obtuvimos segunda es más general que la primera. Esta que está aquí, es el caso más sencillo que podemos tener. Entonces, ahora vamos a volver a la placa de Serway. Pero lo que nos dice Serway es que esto que está aquí, Serway lo llama como A', y sería ese área efectiva que en realidad es lo que logra ver el campo eléctrico, que sería como la sombra en esta dirección es la sombra. Entonces, si ahora vamos a la placa, fíjense que el área efectiva es como la sombra, la proyección es la sombra que logra ver el campo. Como está inclinada así, en realidad lo que ve el área efectiva es lo que lo cruza perpendicularmente. Bien, ¿cómo queda definido entonces ahora el flujo? ¿Cómo podemos evaluar el flujo? Si en vez de tener una superficie abierta, como teníamos en la placa anterior, tenemos una superficie cerrada, como es lo que estamos teniendo en la placa de ahora. Lo que tenemos es como un huevo que está inmerso en un campo eléctrico, que está representado por esas líneas naranjas. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros estamos hablando de una superficie cerrada, ahora no tenemos una ambigüedad en tanto a definir la normal de esa superficie. Cuando nosotros tenemos una superficie abierta, daría lo mismo. Por ejemplo, tenemos un plano así, definir la normal esta o la normal esta. Queda medio a criterio de nosotros. Cuando tenemos una superficie cerrada, la normal que va a caracterizar esa superficie es la normal saliente. Eso por un lado. Y fíjense lo
que pasa en toda esa superficie cuando es atravesada por un campo eléctrico. Ahí lo que estamos haciendo es representar tres situaciones. Primeramente vamos a estudiar el caso 3. El caso 3 está en la izquierda, está en el lugar donde está recibiendo ese campo eléctrico. Por lo tanto, la normal, que ahí lo tenemos como delta A3, o sea, la normal, que caracteriza esa baldosa, tiene sentido no del todo opuesto, pero tiene un sentido tal que el ángulo que forman entre ese delta A3 y el campo es un ángulo mayor a pi sobre 2. En realidad, si uno es técnicamente, está entre pi sobre 2 y pi. De tal manera que cuando nosotros queremos calcular el flujo que percibe esa baldosa, nos va a dar negativo. Cuando miramos la baldosa 2, la baldosa es tal que la normal es perpendicular, o sea, es una baldosa que es tangente al campo eléctrico. En ese caso, nosotros observamos que la baldosa no es atravesada por ninguna línea de campo. Entonces, el flujo sobre la baldosa 2 es nulo. Y cuando miramos la baldosa 1, la dirección de la normal y la del campo forman un ángulo menor a pi sobre 2. Entonces, cuando nosotros queremos ver el flujo que siente la baldosa 1, vemos que es un flujo positivo. Y eso es lo que tenemos en el recuadro. Lo que nos está diciendo el signo, fíjense, el signo está denotado por el ángulo θ. Dijimos que si el ángulo θ estaba entre pi sobre 2 y pi, como era el caso de la baldosa 3, el producto escalar entre el diferencial de superficie y el campo nos iba a dar negativo. Eso nos va a indicar que el flujo, cuando hagamos la integral de flujo, nos va a dar negativo. Y eso lo que nos está indicando es, y fíjense que en el recuadro se ve, si la normal apunta hacia afuera y estamos teniendo un flujo negativo, eso quiere decir que el campo va en una dirección un poco casi contraria a la dirección de la normal, y eso nos está indicando que el flujo es entrante. ¿Sí? Por el contrario, si tenemos el caso de la baldosa 1, en donde dijimos que la dirección de la normal y la dirección del campo no son paralelas, pero el ángulo es menor a pi sobre 2, eso nos va a indicar, cuando hagamos la integral de flujo, un flujo positivo. Y como la normal nuevamente está indicando hacia afuera de la superficie, eso nos está dando a entender que cuando hablamos de un flujo positivo, quiere decir que las líneas de campo las están atravesando de adentro hacia afuera. Eso quiere decir que hay un flujo saliente. Bien, entonces con todo este repaso que hemos hecho del concepto de flujo, de lo que definimos un flujo, cómo calculamos el flujo para una superficie abierta, cómo calculamos un flujo para una superficie cerrada, podemos sí ahora dar lugar a la ley de Gauss. Como bien dije al principio de la clase, la ley de Gauss es muy importante porque es una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Y lo que postuló Gauss es lo que vemos ahí en el recuadro, que básicamente cuando queremos calcular el flujo de un campo eléctrico, particularmente de una carga Q, esto nos va a dar Q sobre epsilon 0. Entonces, para abordar esto, lo que voy a hacer es, voy a tomar una carga Q, primero vamos a poner ley de Gauss,
Y lo que voy a hacer es tomar una carga positiva, como teníamos en la presentación recién, y lo que voy a hacer es rodearla con una superficie imaginaria, que de ahora en más esta superficie imaginaria la vamos a llamar siempre superficie gaussiana. La superficie gaussiana que voy a elegir para una partícula puntual de carga positiva va a ser una esfera. No es casual, porque yo ya sé la simetría del problema. Ya estoy haciendo una elección inteligente de la misma. Esta superficie gaussiana va a estar caracterizada por un radio R. Y si yo agarro una baldosa, como he hecho siempre, en la superficie, sé que va a tener una normal. Y como el campo de una carga puntual tiene simetría esférica, yo sé que el campo va a ir en la misma dirección de la normal. Esta es una superficie gaussiana S0. El diferencial de superficie es el diferencial de superficie de una esfera, o sea que si yo dibujara esto así, estaríamos no considerando el volumen, sino que estaríamos moviéndonos solamente sobre la superficie de la esfera. Cuando nosotros hacemos el cálculo del flujo, dijimos que hay dos cuestiones importantes a definir: el campo y el diferencial de superficie, para luego poder bien hacer el producto escalar que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos que primeramente hacer es definir el diferencial de superficie. Versor. Esto va a ser el diferencial de superficie escalar en la dirección normal. La dirección normal en una esfera, ¿quién es? Está haciendo el foco. E sub R, ¿sí? Recuerden que siempre es el radio saliente que está paradito sobre una esfera. Intenten imaginar cómo sería la dirección normal si yo me moviera por cualquier punto de la esfera. Es N sub R. Entonces esto sería el diferencial E sub R. ¿Y cuál es el diferencial de superficie? Bueno, si yo me muevo, no me estoy moviendo hacia adentro y hacia afuera. O sea que no tendría variación en R. Yo lo que estaría haciendo es integrar diferencial de θ y diferencial de φ. Lo que aparece aquí es lo que muchas veces ustedes llaman como norma métrica o el jacobiano, que es R cuadrado seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ, y como ya dijimos, N sub R. El campo que voy a utilizar, en este caso para hacer el cálculo del flujo, es el campo de una partícula positiva. Por comodidad, déjenme parar el sistema de coordenadas sobre la partícula. Esto sería X, esto sería Y y esto sería Z, de tal manera que el campo en este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R cuadrado N sub R. Entonces ahora, teniendo expresado el campo y el diferencial de superficie, sí puedo pasar a hacer la integral de flujo. Va a ser la integral de E, que llamamos Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado N sub R. Déjenme pasar el E sub R adelante, y esto nos va a quedar R cuadrado seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Es una integral de superficie, S0. Si yo ahora ya sé que tengo que barrer los ángulos φ y θ, Φ es el ángulo de polares, o sea que va a ir entre 0 y 2pi, y θ es el ángulo que está denotado en la proyección con z, o sea que va a ir entre 0 y pi. Este E sub R con E sub R va a ser igual a 1.
Y por otra parte, fíjense que este r cuadrado se va con este r cuadrado. Si bien no es un r fijo, no es una constante, yo estoy poniendo un r genérico cualquiera, r. No estoy ni siquiera diciendo quién es este r, pero son el mismo. En la superficie S0, este r es el mismo que este. Entonces, se cancelan. Y esto nos da lugar a una hacer, que esto es q sobre 4pi epsilon 0, la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, de seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. La integral de diferencial de phi es directa, da phi, entre 0 y 2pi da pi, y la integral del seno de tita les da un menos coseno, por lo tanto les da 2. Por lo que esta integral que está aquí, que va a aparecer muchas veces en simetría esférica, es 4pi. Como este 4pi se va con este 4pi, termina resultando que el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana S0 de radio genérico R termina siendo Q, porque este 4pi se va con este, sobre epsilon 0, que es lo que plantea Gauss. Por lo tanto, vemos que este resultado no depende del radio de la superficie que hayamos elegido. Es un valor, es una constante, no es una función. Nosotros definimos un valor de R genérico y así todo, este valor es independiente del radio que hemos tomado. Bien, entonces ustedes podrán decirme, bueno, pero este es un problema que desde todo punto de vista tiene una gran simetría. Nosotros ya sabemos que el campo de una partícula puntual es radial, estamos tomando una esfera, el campo de esta partícula tiene simetría esférica, o sea que es un problema de altísima simetría. Bien, es cierto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en vez de tomar la superficie S1 para abordar el flujo que siente esa superficie S1 es una esfera, tomaríamos una superficie S2 de forma irregular o una superficie S3 también de forma no esférica en principio, irregular? ¿Cómo sería el flujo para S2 y para S3 en términos de S1? ¿Sería igual? ¿Sería distinto? Bueno, la respuesta a esta cuestión es que el flujo que siente S1, S2 y S3 es exactamente el mismo. Y para abordar ese concepto hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos involucrando el concepto de flujo, lo que primeramente hacemos es un producto escalar entre la dirección normal que estamos usando de la superficie y el campo eléctrico. Entonces, cuando nosotros hacemos ese producto escalar, lo que dice Serway, que una manera inteligente de pensarlo es que si nosotros vemos como ahí esquematiza una porción de esa superficie que es irregular, podemos pensar que en realidad lo que está haciendo es hacer una proyección sobre una esfera. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos a la hoja. Bien, seguimos con el ejemplo de una carga puntual positiva. Pero en vez de tener una esfera, ahora lo que vamos a tener es una superficie irregular, como un huevo frito. Entonces lo que dice Serway es que no importa cuál es la baldosa que yo esté tomando, bueno, en este caso medio que coincide, fíjense que la normal es así y la dirección del campo en este punto medio que va a coincidir. Pero podría hacerlo para esta baldosa de aquí, por ejemplo, no tanto. Yo tengo que la normal
apunta en esa dirección, y el campo eléctrico, yo sé que es la línea que los une, va a apuntar en esta dirección. Entonces lo que dice Serway es que proyección es que no importa en realidad cuál es la forma de la superficie S0 que yo estoy tomando. Lo puedo pensar lo más irregular que quiera, de tal manera que en realidad yo cuando hago esto y no me coincide la dirección del campo con la dirección de la normal, como es en este caso, yo tengo un ángulo θ, y sobre esta baldosa lo que voy a hacer es agarrar un conito y decir, bueno, en realidad la proyección la puedo hacer sobre esta superficie, que sería una esfera que tiene un radio así. Si yo vengo y elijo otra superficie, esta que está aquí, la normal me va a apuntar en esta dirección y el campo va a estar en la dirección que los une, así. Entonces el campo va a estar en esta dirección. Nuevamente hago un conito, como esto tiene otro ángulo de proyección, pero no importa, para este yo sé que aquí lo que tengo es que está proyectado en esta superficie. Yo vengo y puedo decir, bueno, aquí voy a tener otra superficie, otra esfera diferente. Y así con cada punto. No importa la simetría que tenga esta superficie, siempre yo por porciones puedo pensar que está representando una esfera. Esta baldosita, en vez de pensarla así, es esta esfera que está aquí. Esta baldosita, una esfera que está aquí. Y así con cada porción diferencial de la superficie. Como vimos que no depende del radio, fíjense que son esferas todas de distinto radio. Esta va a tener un R1 si quieren, esta va a tener un R2, y así con cada porción de la superficie S0 que yo esté estudiando. Pero como vimos que el flujo no depende del radio, si yo lo pienso una construcción de esferas una al lado de la otra queriendo representar cada uno de los diferenciales que estoy estudiando, el flujo, en definitiva, siempre va a terminar dando lo mismo, porque estoy representando esta forma irregular por una sucesión de esferas de distinto radio. Como dijimos que no depende del radio, el flujo va a quedar siendo esa constante. Entonces, en definitiva, lo que les tiene que quedar claro, si no se entiende esto, que por ahí es un poco difícil de visualizar, piénsenlo en detalle, qué le estoy diciendo, por qué podemos proyectar, que cuando estamos proyectando es por el producto escalar, que decía que no es menor en la integral del flujo, es muy importante este producto escalar, y trae a colación esta propiedad. Pero en resumidas cuentas, lo importante es que, en conclusión, no importa la geometría que tenga la superficie, el flujo siempre va a dar Q sobre epsilon 0. ¿Sí? Bien, vamos a estudiar mediante la ley de Gauss algunas cuestiones particulares. Fíjense lo que tenemos en el dibujo de la izquierda. Es una carga que no está dentro de la superficie, que ahí está pintadita en celeste, sino que está por fuera. Cuando la carga está por fuera, ¿qué nos dice del flujo que va a tener esa superficie?
uno puede pensar mediante la ley de Gauss, y como vemos que no hay carga dentro de esa superficie, si uno trae a colación esa expresión, podemos ver naturalmente que el flujo va a ser nulo. Pero otra forma de visualizar esta cuestión es que fíjense que las líneas de campo están entrando y están saliendo. ¿Y cuántas están entrando y están saliendo? Las mismas, exactamente las mismas. Entonces, ¿qué queda de neto ahí adentro? Bueno, básicamente nada. Eso es otra forma de poder visualizar por qué el flujo es cero. Porque la misma cantidad de líneas que están entrando están saliendo. Y luego cuando tenemos las distintas superficies, en la derecha que tenemos S, S' y S2'. En ese caso, ¿cuál sería el flujo a través de S' o de S o de S''? ¿Cómo sería en cada caso aquí? Ya vimos que no importa cómo sea la forma de la superficie S que estemos definiendo. Siempre y cuando esa superficie esté encerrando alguna carga, el flujo que va a sentir esa superficie que es el valor de la carga sobre epsilon 0. Entonces, primera conclusión de esto es que en la superficie S'', como no estamos encerrando ninguna carga, el flujo sobre esa superficie debe ser 0. Luego, si observamos S, vemos que está encerrando una superficie Q. Por lo tanto, no importa dónde esté ubicada la carga, no importa la forma de la superficie S, vamos a ver que el flujo sobre la superficie S va a ser tal que va a ser Q1 sobre epsilon 0. Y ahora pensemos un poquito qué pasa con S'. Estamos teniendo dos cargas, Q2 y Q3. ¿Cómo será el flujo que atraviesa la superficie S'? Lo que tenemos que pensar para poder abordar el flujo en la superficie S' es un concepto que venimos trabajando desde la primera clase, que es el principio de superposición. Nosotros vimos que la fuerza sobre un objeto podía ser la suma de las fuerzas que le hacían los distintos elementos que lo estaban circundando. Lo mismo cuando abordamos el concepto de campo, vimos que el campo en un punto, y lo vimos al comienzo de esta clase, es decir, el campo en un punto es el campo que le hace cada uno de los elementos, la suma de los campos de cada uno de los elementos que están presentes. Entonces, el flujo que siente esta superficie S', ¿lo podemos pensar como la suma? Bueno, en realidad, Q2 y Q3, nosotros podríamos pensar que en el espacio que circunda va a generar un campo debido a la suma de los campos que genera Q2 más el campo que genera Q3. Eso sería el campo que va dentro de la integral para calcular el flujo. Y eso sería igual entonces a la carga que muchas veces vamos a llamar encerrada. Eso quiere decir la carga resultante, la carga neta. En este caso va a ser Q2 más Q3. Siguiendo el principio de superposición, va a ser Q2 más Q3 sobre epsilon 0. Y por último, vamos a abordar distintas preguntas. ¿Cuándo es válida la ley de Gauss? ¿Cuándo es útil la ley de Gauss? Bueno, la primera pregunta, como ya dijimos, la ley de Gauss es una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Entonces, no sería extraño
que la respuesta sea siempre. Siempre es válida la ley de Gauss. Siempre. Nosotros, para poder abordar, atacar y resolver cualquier problema de electrostática, podemos utilizar la ley de Gauss. ¿Cuándo es útil la ley de Gauss? Bueno, esa es otra pregunta. ¿Es siempre útil utilizar la ley de Gauss? No. Lo que vamos a ver a medida que vayamos avanzando en la materia es que hay problemas que son más factibles de resolverlos con algunos métodos de resolución y otros problemas con otros métodos. Particularmente para definir la ley de Gauss o para decir cuándo es útil la ley de Gauss, vamos a decir que es útil para ciertas simetrías. Entonces, la ley de Gauss nos permite obtener el campo eléctrico. Hasta ahora nosotros hemos calculado el flujo, nada más. Pero la ley de Gauss, de una forma indirecta, nos permite obtener el campo eléctrico, pero particularmente para ciertas simetrías. No es que para las otras simetrías no lo permita, sino que la álgebra que hay detrás para abordarlo se vuelve muy pesada. En cambio, para las simetrías esféricas, cilíndricas y planas, vamos a ver que la ley de Gauss reduce el problema muchísimo y es una forma muy inteligente para abordar estos problemas. Entonces, y para ya sí terminar esta clase, primera clase de Gauss, porque la clase que viene seguimos con Gauss, vamos a abordar el caso más sencillo de todos con simetría esférica, que es el de una carga puntual. Bien, entonces dijimos que va a ser simetría esférica y va a ser el caso más sencillo de todos, el de una carga puntual. Lo que vamos a hacer para realizar este problema por Gauss es que le vamos a ir contando el razonamiento de cómo vamos a ir avanzando en este problema, pero como si no conociéramos E, como si nunca hubiésemos hecho Coulomb, nunca pasamos por ahí, ¿sí? Y lo que sí sabemos, o el dato que tenemos de esta carga puntual, es cómo serían las líneas de campo. O sea, sabríamos que son salientes y de forma radial. Eso sí, con ese dato estaríamos contando. Pero lo que no sabemos es la forma funcional del campo, ¿sí? Por lo tanto, como esperamos que tenga esta pinta el campo, podemos decir que intuimos que el campo sea esféricamente simétrico. Pero, como no sé su dependencia funcional, es lo que voy a querer obtener ahora haciendo Gauss. Entonces voy a elegir una superficie gaussiana que por supuesto va a ser una esfera, donde ya vimos que aquí tenemos la normal y sabemos que sobre la baldosa que definimos ese diferencial de superficie va a estar el campo de forma paralela. Por lo tanto, lo único que sabemos del campo es que tiene una intensidad, una forma funcional, una dependencia y que va en S sub R. Es lo único que sabemos, que va en S sub R. El diferencial de superficie, ya lo hemos escrito muchas veces, es E sub R por R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Y lo que voy a hacer es plantear Gauss. Voy a decir, bueno, yo sé que el flujo es igual a la integral del campo, diferencial de superficie. Y que esto es igual a Q sobre epsilon 0.
pero no sé el campo, que es lo que quiero obtener. Lo único que sé es esto. Entonces, bien, lo voy a reemplazar en esta integral. Voy a decir, bueno, el flujo va a ser igual a la integral doble, porque es una integral de superficie, de E sub R por E sub R, R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Nuevamente, esto va a ser entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, y esto va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Ya hemos visto que esto que está aquí es igual a 1, y que como no estoy integrando en R, R lo puedo sacar afuera de la integral. Si bien R, ya sabemos que el R es el R de la superficie gaussiana, en principio podría ser un R variable, no tendría por qué tener un valor fijo, pero como no estamos integrando, en R sale afuera de la integral. Entonces, el flujo eléctrico va a quedar el módulo de E. Y otra cosa, acabo de sacar el campo eléctrico de la integral. Recién dije que podía sacar R cuadrado. ¿Por qué podría sacar el campo eléctrico? Yo sé que el campo eléctrico va en E sub R. Eso quiere decir que cuando yo me mueva en los distintos puntos de la superficie, el campo va a apuntar en diferentes direcciones, porque está en E sub R. Pero lo que yo voy a decir es que el módulo del campo sobre la superficie gaussiana permanece constante. Eso no quiere decir que punto a punto, en términos de R, el campo no tenga una intensidad distinta. Lo que estoy diciendo es que a un R dado, la intensidad de campo sobre esa superficie gaussiana se mantiene constante. Entonces, de esa manera lo podemos sacar fuera de la integral. Entonces nos queda el módulo de E por R cuadrado por la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, de seno de tita, diferencial de phi, igual a Q sobre epsilon 0. Nosotros ya vimos que esta integral que está aquí nos daba 4pi, entonces esto termina siendo que el módulo de E por 4pi r cuadrado es igual a Q sobre epsilon 0. ¿Y quién es este 4pi r cuadrado? Bien, es la superficie de la esfera gaussiana de radio r que se propuso para resolver el problema. Es la superficie de la esfera gaussiana. Bien, entonces esto, fíjense que nos queda que el módulo de E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, y si le incorporamos la dirección, terminamos viendo que el campo E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r. Y con la ley de Gauss obtuvimos el campo eléctrico de una carga puntual. Bien, dicho todo esto, vamos a dar por terminada esta clase de teoría, y la clase que viene vamos a ahondar mucho más en profundidad cuestiones de simetría y problemas particulares que vamos a estar abordando con la ley de Gauss.